Capítulo 30. Persiguiendo el jade. El asistente observó con cautela la expresión de Wei Yan. Wei Yan habló con una voz profunda. «Tráelo aquí». Solo entonces el encargado se dirigió a la puerta del estudio y llevó una caja de brocado al escritorio. Los ojos de Fénix, envejecidos pero aún penetrantes de Wei Yan, examinaron la caja que tenía frente a él. Era bastante vieja y la tela de brocado adherida en su superficie se había vuelto amarilla. La abrió y al ver su contenido, una sombra nubló inmediatamente sus ojos. Al notar su cambio de expresión, el asistente miró rápidamente los artículos que había dentro y exclamó en estado de shock: «¿Has visto a Ji Yuan esta carta?» Dentro de la caja de brocado había una carta y una ficha de hierro oscuro. Wei Yan recogió la carta y se dio cuenta de que, si bien el sobre era viejo, el sello permanecía intacto y no tenía firma. Parecía como si alguien hubiera colocado el contenido en un sobre nuevo hacía mucho tiempo. Dijo en tono grave y no se atrevió a abrirlo. Abrió el sobre y, como era de esperar, dentro había otra carta que había sido abierta. Tanto el papel como el sobre de esta carta estaban amarillentos y manchados con sangre seca y oxidada que se había vuelto un amarillo claro. En el sobre estaban escritos unos caracteres poderosos y vigorosos para ser abierto por Men Yuchuan. Aunque el gobierno de Wei Yan, por decreto imperial, había sido criticado en la corte durante muchos años, su caligrafía se contaba entre las grandes maestros de la época. Cualquiera que hubiera visto su letra podía reconocer que los caracteres del sobre eran suyos. Al ver la carta en el interior, la expresión fría de Wei Yan finalmente se suavizó un poco, aunque los ojos permanecieron tan agudos como los del halcón. El objeto que envió a los guardias de las sombras de Rango Xuan a recuperar, cómo terminó en manos de Ji Yuan. El asistente inclinó la cabeza y se formó un sudor frío. Este viejo ordenará una investigación de inmediato. Wei Yan hizo un gesto con la mano indicando que no era necesario. Se dio cuenta de que junto con la caja de brocado se había enviado otro recordatorio de Shinzou. Después de abrirlo y leerlo, lo arrojó sobre el escritorio. Dijo: «Me está pidiendo que perdone las dos hijas de ese traidor». Habiendo servido a Wei Yan durante muchos años, el asistente era naturalmente experto en leer los pensamientos de las personas. Al echar un vistazo al monumento de Ji Jingwan, que mencionaba a los bandidos que atacaron el condado de Qinping y mataron a muchos civiles inocentes, y que los bandidos ahora habían sido ejecutados, comprendió lo que quería decir Wei Yan. Ji Jingyuan había encontrado lo que Wei Yan quería y esperaba que Wei Yan cesara sus acciones y perdonando a esas dos chicas. Los ojos del asistente parpadearon levemente mientras decía: «El general Ji debe estar actuando por lealtad a su antiguo camarada. Anteriormente puso a prueba la lealtad del general Ji al ordenarle que matara a esos dos, lo cual hizo. Parece que el general Ji siempre le ha sido leal, solo mostrando una compasión fuera de lugar». Wei Yan se rió con frialdad. «¿Crees que obtuvo este artículo antes? ¿O, como afirma en su memorial, pensó erróneamente que era problema de los bandidos del condado de Qinping y envió tropas para reprimir a los bandidos y capturó accidentalmente a los guardias de las sombras de Rango Yuan y solo entonces se enteró de lo que estaba buscando?» El asistente reflexionó cuidadosamente. «Después de que le ordenó matar a esos dos, ¿no envió gente a vigilarlo?» Ji Jingwan no parece haber sabido nada sobre este artículo, por lo que es probable que sea esto último. Wei Yan dijo con frialdad: «Es mejor matar 1000 por error que dejar escapar uno. Aunque no abrió esta carta, el hecho de que pensara en usarla para pedirme perdonar a las hijas de ese traidor significa que debe haber adivinado de qué trataba». El asistente preguntó con cautela:
¿Pretendes tratarlos como al marqués? Hizo un gesto para degollar. Wei Yan miró el monumento en el escritorio, reflexionando durante un largo rato antes de sacudir la cabeza. Han pasado más de 16 años de la batalla de Jinzhou. Hace solo unos meses los rumores sobre las muertes del príncipe heredero de Yongle y Si Lin-chan resurgieron repentinamente en la gente. La investigación de Zen sobre los registros de la batalla debe haber sido guiada por alguien con motivos ocultos. Esa persona detrás de escena aún no se ha revelado, pero ya me ha obligado a romper mi mejor espada. En ese momento el tono de Wei Yan se volvió repentinamente agudo. Ahora en la batalla de Chongzhou está en un punto muerto, quizás también debido a la interferencia secreta de esa persona. Si perdemos la espada de He Jingwan, ahora también tendríamos que entregar el suroeste. Ese traidor fue lo suficientemente sabio como para no decirle nada a sus dos hijas sobre el pasado. Dos chicas inexpertas no vale la pena de temer, así que les perdonamos la vida por ahora. El asistente elogió. El canciller es sabio. En su corazón comprendió que el compromiso de Wei Yan de perdonarle la vida a Jin Yuan se debía únicamente a que Jin Yuan seguía siendo útil, inclusive después de conocer la verdad de la batalla sobre Jinzhou. El hombre que lo había traicionado solo tenía dos hijas y, ¿qué venganza podría buscar las mujeres? No había necesidad de preocuparse por peligros ocultos, pero si Chen era diferente. La venganza de un padre asesinado no podría ser perdonada. Por eso el hombre que tenía delante había actuado preventivamente, tendiendo una trampa en la batalla de Chongzhou para derribar a este gran dios de la guerra de Jin, que antes había sido nombrado marqués con solo 20 años por sus hazañas militares. Wei Yan ignoró los halagos del asistente y echó una última mirada al papel de carta amarillenta que había resistido 16 años. Lo arrojó al brasero del carbón que estaba al lado del escritorio. El carbón, plateado al rojo vivo, hizo al instante un gran agujero en la carta. A medida que el agujero marrón oscuro del papel se hacía más grande, la carta entera fue consumida gradualmente por las llamas. Las armas y el derramamiento de sangre de hace 16 años parecieron convertirse humo y cenizas a la luz de las llamas, sin que quedara nadie que supiera la verdad de aquellos días. La luz del fuego se reveló en los ojos de Wei Yan mientras decía con gravedad: «Deja que Jin Jingwan se encargue de la batalla de Chongzhou por ahora. La persona que quiere sacar a la luz la batalla de Jinzhou de hace 16 años no se rendirá. Haz que los guardias de las sombras de rango D vigilen de cerca. Si hay alguna actividad más inusual, debo ver a esa rata escondida en la oscuridad provocando problemas». El asistente preguntó: ¿podría ser la facción del gran tutor Li? Wei Yan negó con la cabeza. Su rostro envejecido mostraba compostura de alguien parado al borde de un abismo. Si ese viejo tonto hubiera notado alguna pista sobre la batalla de Jinzhou en ese entonces, no habría esperado 16 años para sacarlo a relucir nuevamente. Continuó lentamente. Desde que el príncipe heredero de Yongle muriera en batalla, el palacio este se incendió. La princesa heredera y el joven príncipe perecieron en el incendio. La mitad del rostro de la princesa heredera aún era reconocible, pero el joven príncipe quedó quemado hasta quedar crujiente. Esperemos que murió realmente fuera el joven príncipe. El asistente comprendió lo que quería decir y comenzó a sudar frío, diciendo que el niño que murió con la princesa heredera debe haber sido el joven príncipe. Además de él, ¿qué otro niño podría haber estado en el palacio este? Wei Yan simplemente dijo: «Esperemos que así sea». En Jinzhou era la víspera del Año Nuevo, pero con la derrota del ejército imperial en Chaozhou y en la frontera de Jinzhou, ni un solo funcionario de séptimo rango o superior en toda Jinzhou pudo disfrutar un año nuevo pacífico. Todos habían sido convocados a la oficina del gobierno de Jinzhou para discutir otras contramedidas. Una carta llegó al escritorio de Jin Yuan. Después de leerla suspiró. El hijo mayor del canciller parece pensar que el fuego de Chongzhou no arde lo suficiente.
Sen Wen-chan se paró abajo y preguntó: ¿Qué quiere decir, señor? Jin Jin-wan le entregó a su subordinado el documento con el sello del comisionado militar del noroeste. Después de que los funcionarios del estudio lo pasaron, lo leyeron, se desató la discusión. Sen Wen-chan dijo enojado: en toda la gran dinastía Jin, con una capital y 17 prefecturas, y el noroeste ocupara 4, Cheongsou ya se ha rebelado dejando solo a Winzhou, Jinzhou y Taizhou. Winzhou es una guarnición militar. Para debilitar el poder del comisionado militar, la Corte siempre ha prohibido estrictamente a las guarniciones almacenar granos o cultivar. Ahora, solo Jinzhou y Taizhou del noroeste pueden suministrar grano. Sin embargo, Wei Xuan exige que nuestras 2 prefecturas proporcionen cada una 100.000 shi de grano en 3 días. ¿No es esto una demanda imposible? Otro funcionario dijo: he oído que Taizhou no puede producir cereales, así que ayer el comisionado militar envió tropas para requisarlos por la fuerza. Los soldados se llevaron todos los cereales de los agricultores para el año que viene. Olvídese de la siembra de primavera. La gente común tendrá suerte de no morir de hambre en este duro invierno. Esos soldados bajo el mando de Wei Xuan no tratan a la gente común como seres humanos en absoluto. Escuchó que inclusive golpearon a varios campesinos hasta la muerte por negárseles a entregar el grano. Esto aún no se ha extendido, pero una vez que lo haga, añadirá otra mancha negra en la reputación de la familia Wei. Jin-wan escuchó a los funcionarios que discutían cada vez acaloradamente, sin decir una palabra. Cuando sus disputas llegaron al clímax, finalmente preguntó: ¿por qué el noroeste no puede producir cereales este año? El grano para 100.000 soldados de la guarnición de Winzhou siempre ha sido asignado por la corte imperial. Fue solo debido a la rebelión de Cheongsou bloqueó las rutas de suministro y que las provisiones se demoraron en llegar. Si la batalla de Cheongsou hubiera terminado antes, no se habría llegado a esto. Pero el dios de la guerra del Gran Jin, el marqués de Wuhan, había caído ahí, lo que afectó enormemente la moral del ejército. El nuevo comisionado militar de Wei Yan era un ambicioso buscador de gloria. Para obtener rápidamente el control de los 100.000 soldados de Winzhou, degradó o transfirió a generales importantes del marqués de Wuhan. Su gente no estaba familiarizada con los campos de batalla del noroeste y sufrió varias derrotas consecutivas que dañaron aún más la moral. Se extendió por la fuerza de las líneas de batalla, agotando las provisiones existentes de la guarnición de Winzhou. En circunstancias normales, las otras 3 prefecturas del oeste podrían haber sido las primeras en abastecerle de cereales, pero, aun solo quedaran 2 prefecturas, no había sido imposible conseguir cereales. Sen Wen-chan, que había estado discutiendo como un petardo, hizo una reverencia y dijo: este subordinado ordenó una investigación. Recientemente, un comerciante de apellido Zhao compró una gran cantidad de grano a precios muy altos en Jinzhou y Taizhou. La gente común solo guardaba sus cereales secundarios para su propio consumo y semillas para la siembra de primavera. Vendían el resto del grano a cambio de plata para celebrar el año nuevo. Jin-wan dijo: investiga a este comerciante Zhao. Sen Wen-chan reconoció la orden. Jin-wan dijo: hoy es Nochevieja. Terminemos la reunión aquí. Todos deberían irse a casa temprano. Los funcionarios, que se habían mostrado sombríos, se animaron al oír sus palabras, pero mantuvieron la compostura. Se inclinaron normalmente antes de marcharse uno a uno. Solo Sen Wen-chan, con el sueño profundamente fruncido. Cuando todos los demás se fueran, él se quedó solo en una habitación. Jin-wan se levantó de detrás del escritorio y al ver a Sen todavía allí de pie preguntó: ¿por qué no te vas a casa? Sen Wan-chon dijo preocupado: señor, dado que Wei Xuan ha ordenado explícitamente a nuestra prefectura de Jinzhou recolecte 100 chi de grano en 3 días, ¿qué haremos si no podemos producirlo a tiempo? Jin-wan respondió: ¿no te dije que investigaras a ese comerciante Zhao?
Sen Wenchan permaneció en silencio. El comerciante había empezado a comerciar grano desde el principio. Incluso si lo hubieran localizado, si el grano se hubiera vendido en otro lugar, no habría solucionado su problema de inmediato. De repente, Jin Yuan se detuvo y miró al joven que tenía delante con una mirada a la vez gentil y firme. ¿Quieres que haga lo que hace Wei Xuan y que nuestros hombres se apoderen del grano de la gente común? Sen Wenchan lo negó rápidamente, aunque su rostro aún mostraba vacilación. Entonces, ¿cómo explicarás esto a la familia Wei? He Jin-wan dijo, siempre hay una manera, pero esa manera no es poner un cuchillo en la garganta de la gente. Wenchan, no importa qué facción digan los funcionarios de la corte pertenecemos, lo que es importante es que sepamos que nuestros corazones servimos como funcionarios para la gente del Gran Jin. Sen Wenchan inclinó la cabeza avergonzado. Este subordinado lo entiende. He Jin-wan no dijo nada más. Afuera caía una fuerte nevada que parecía plumas de ganso. Mientras salía de su estudio, He Jin-wan pensó en lo que había enviado a la capital después de enterarse de la derrota de Chonzhou. Wei Yan debía haberlo visto. La orden de traslado de la capital había llegado antes que Wei Xuan pudiera causar problemas, por lo que Wei Xuan ya no era una amenaza. La prisa actual de Wei Xuan por regresar granos probablemente se debió a su miedo al castigo de Wei Yan, lo hizo ansioso por lograr resultados rápidos. Como no quedaba nadie más en el noroeste, Jin Jin-wan era el único que Wei Yan podía recurrir. Su arriesgado método de intercambiar ese objeto por las vidas de las dos hermanas podría funcionar. Esto era todo lo que se podía hacer. Al oír el lejano sonido de los petardos en la calle, una emoción compleja y melancólica brilló en los ojos de Jin Jin-wan. Durante los festivales debemos hacer ofrendas a los que han fallecido. Hay un viejo amigo por el que nadie quemará más dinero espiritual. No soy digno de enfrentarlo, Wenchan. Ven conmigo fuera de la ciudad y quema algo de dinero espiritual para mi viejo amigo en mi nombre. Sen Wenchan estuvo de acuerdo. Un carruaje salió en la ciudad principal de Jinzhou y se detuvo en la ladera de la colina. El viento de la mañana aulló mientras Jin Jin-wan encendía personalmente el incienso. Se inclinaba 3 veces hacia el norte y se plantaba en la tierra. Luego dio un paso atrás y dejó que Sen Wenchan quemara todo el dinero espiritual allí. El viento avivó las llamas, esparciendo el dinero espiritual sin quemar por todas sus partes. El papel blanco mezclado con la nieve que cae crea una escena desoladora y sombría. Cuando Sen Wenchan terminó de hacer las ofrendas, bajó la colina baja y vio que Jin Jin-wan de pie, de espaldas en la colina con una expresión triste en su rostro. En el viaje de regreso, Sen no pudo preguntar: Señor, usted siempre ha tenido un buen corazón. ¿Por qué dice que no es digno de enfrentarse a su viejo amigo? Jin Jin-wan sentado en el carruaje con los ojos cerrados, aparentemente descansando. Al oír la pregunta solo respondió: en tiempos como estos hay cosas que uno no debe hacer, incluso si es de mala gana. En la ciudad de Linan, el suelo nevado estaba cubierto por dinero espiritual empapado. Cuando el viento sopló con fuerza, más dinero espiritual se dispersó en el aire. La nieve derretida dificultaba el tránsito, lo convertía en un lodazal. Fan Chanyu llegó a Channin por la cresta del campo, mientras Sichen lo seguía con una expresión inexpresiva en el rostro, cargando una canasta de bambú llena de incienso, velas y dinero espiritual. Era una tradición local visitar la tumba de los antepasados en la víspera de Año Nuevo para quemar incienso, encender velas y ofrecer dinero espiritual. Los padres de Fan Chanyu fueron enterrados en una colina con un excelente feng shui en las afueras de la ciudad. Como era una tumba nueva, apenas había pasto frente a ella. Al llegar, Fan Chanyu dejó a Channing en el suelo. Habían pasado casi 2 meses desde que sus padres fallecieron. Al ver las 2 tumbas, las lágrimas brotaron en los ojos de Channing, que parecían uvas. «Padre, madre». Fan Chanyu acarició la cabeza de su hermana y la consoló. «No llores, es año nuevo.
Deberíamos estar más felices. Nuestros padres pueden vernos ahora y estarán en paz en el cielo. La pequeña Channing se esforzó por contener las lágrimas y contenerlas. Después de encender el incienso y las velas, Fan Chanyu hizo lo que Channing se arrodillara ante las tumbas mientras sacaba el dinero espiritual de la canasta de bambú y lo quemaba en un recipiente de hierro especialmente diseñado para cenizas de papel. Después de inclinarse, Channing también se puso en cuclillas para quemar dinero espiritual con Fan Chanyu. Al ver que Sichen de pie a un lado le dio una gran parte de su dinero espiritual y le dijo: «Cuñado, quema un poco de papel». Sichen dudó un momento antes de tomar dinero espiritual y quemarlo. El olor a papel quemado era un tanto acre y el humo que se elevaba hizo que Channing se le llenara los ojos de lágrimas. Tuvo que hacerse a un lado por un momento. Solo Fan Chanyu y Sichen permanecieron juntos al estanque de fuego. Sichen notó que había dividido el dinero espiritual en la canasta en 4 porciones y preguntó: «¿Para quiénes son las otras 2 porciones?» Fan Chanyu respondió: «Mi abuelo y mi abuela maternos. En el pasado mis padres les hacían ofrendas. Ahora que mis padres ya no están, podemos quemar ofrendas para ellos todos juntos». Sicchen frunció el ceño imperceptiblemente. Su madre ni siquiera sabía su apellido original, así que ¿cómo podía saber la fecha y la hora de nacimiento de sus padres? Cada vez tenía más la sensación de que el apellido que figuraba en la placa central de su madre había sido ocultado deliberadamente. En cuanto a por qué el apellido de su padre no estaba oculto o Fan no era el apellido original de su padre o su padre había usado previamente otro apellido. Aunque surgieron sospechas en su mente, no tenía la intención de preguntar por el apellido de su abuelo. Él ya podía adivinar el resultado y si preguntaba, de todos modos ella no sabría nada al respecto. Al ver su silencio, Fan Chanyu pensó que estaba recordando a sus padres fallecidos y dijo generosamente: «Tenemos dinero espiritual extra en casa. Más tarde también puedes quemar algo para tus padres». Los dedos de Sicchen sujetaron una pieza de dinero espiritual que se enroscaba en las llamas. Sus ojos mostraron un rastro de indiferencia a la luz del fuego y el humo. ¿Funciona quemar estas cosas? Fan Chanyu no pudo responder esta pregunta. Después de pensarlo un poco, tal vez sí. Los ancianos dicen que la gente necesita dinero en el más allá para sobornar a los funcionarios del inframundo, o sufrirán, o incluso si no sufren es una forma de recordarlo. Quemar dinero espiritual durante los festivales significaba que todavía hay personas en este mundo que recuerdan a los difuntos. Sicchen no dijo nada más, solo arrojaba ocasionalmente más dinero espiritual al cuenco. Sus pestañas estaban entreabiertas, lo que hacía imposible discernir el significado de su mirada. Arrojó demasiado dinero espiritual de una sola vez, lo que provocó que se acumulara sin quemar y creara un humo espeso. Fan Chanyu casi lloró por el humo, cerró los ojos y giró la cara diciendo: «No pongas tanto de una sola vez». Extendió la mano para buscar dinero espiritual en la canasta de bambú, pero en lugar de eso tocó una mano grande y fría. Fan Chanyu se soltó rápidamente como si estuviese electrificada, abriendo los ojos almendrados llenos de lágrimas y avergonzada y nerviosa. «Lo siento». El calor de su tacto aún permanecía en su dorso, y Sicchen presionó ligeramente sus labios a punto de decir «está bien» cuando levantó la vista y la vio avergonzada con lágrimas en la comisura de sus ojos y sus párpados enrojecidos. Se quedó atónito por un momento.